Muy buenas a todos, espero que todo esté muy bien. En esta nueva ocasión vamos a ver el primer problema que tiene que ver con un rectificador de media onda. En este problema nos van a pedir que calculemos el voltaje y corriente que recae en la resistencia, esta de 50 ohms, con la frecuencia de 50 Hz, tanto el valor promedio como el eficaz. Vamos a ver que con un truco que podemos utilizar, truco entre comillas matemático, nos vamos a independenciar de la frecuencia y esto nos va a simplificar el cálculo. Si es que no han visto el video anterior, les dejo el link abajo en la descripción para que puedan saber cómo se hace esto. Nos van a pedir dibujar las señales de voltaje corriente y también calcular el factor de potencia. Para poder resolver el circuito vamos a tener que subdividir este problema en tramos. Vamos a tener un tramo 1 que va a ir desde 0 a pi y vamos a tener un tramo 2 que va a ser desde pi hasta 2pi. El tramo 1 va a ser donde la fuente de voltaje va a tener un valor positivo y el tramo 2 que va a ser donde el voltaje de entrada va a tener un valor negativo. Cuando nosotros nos situamos en el tramo 1 vamos a tener que la fuente de entrada va a tender a insertar una corriente que va a ir en sentido horario en el circuito y en el tramo 2 vamos a tener que la fuente va a tener un valor negativo y va a tratar de conducir una corriente en sentido antihorario. Es por esto que en el tramo 1 vemos que el diodo desaparece, puesto que la corriente va a ingresar por su ánodo y va a salir por su cátodo. Es por eso que nosotros en este tipo de problemas vamos a trabajar con un diodo ideal. Quiere decir que este diodo no recae ningún voltaje y por ende lo podemos simplemente visualizar o hacer una equivalencia con un cable. En el tramo 2, por el contrario, vemos que la corriente va a tratar de ingresar por su cátodo y va a tratar de salir por su ánodo y por eso podemos modelar que el diodo no va a dejar pasar una corriente eléctrica y podemos modelarlo como un circuito abierto. Bueno, ya metiéndose de lleno ya en la solución del problema, vamos a tener que visualizar el voltaje que recae en la resistencia y que va a ser V sub 0. Y si nos damos cuenta, no hay ningún elemento pasivo o activo en el cual recaiga algún voltaje. Por ende, todo el voltaje de la fuente, que va a ser voltaje IN o voltaje entrada en ahora en adelante, va a ser el mismo voltaje que va a recaer en la resistencia. Como es solamente una resistencia y no hay ningún condensador ni inductor, vamos a tener que el voltaje entrada va a estar en fase junto al voltaje que recae en la resistencia. Es por eso que el voltaje entrada va a ser igual al voltaje de la resistencia. Ahora en el tramo 2 vemos que el voltaje que va a recaer en la resistencia va a ser cero y todo el voltaje que va a recaer de la fuente de entrada va a recaer en el diodo. ¿Por qué el voltaje en la resistencia va a ser cero? Puesto que si nosotros acudimos al ideón, que es V igual I por R, vemos que como la corriente que entra por aquí es cero, entonces V es igual 0 por R, entonces el voltaje que recae en la resistencia es cero y por ende no hay ninguna otra alternativa más que todo el voltaje que recaiga de la fuente de entrada va a recaer en el diodo. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos de voltaje promedio, corriente promedio y en ambos casos también eficaz. En este caso vamos a recurrir a la fórmula en el cual se las voy a dejar por aquí y vamos a tener que hacer esto que está aquí. Vamos a tener que separar la integral en dos partes, puesto que en el tramo 1, que este que está aquí, va a ser el voltaje máximo por el seno de omega t y como vimos en el tramo 2 el voltaje que va a recaer en la resistencia va a ser cero. Bueno, resolvemos la integral, sacamos el voltaje m, que en este caso va a ser voltaje máximo, lo sacamos de la integral, queda afuera y la integral de seno es menos coseno, por ende el menos lo dejo acá afuera. Después evaluamos los límites de la integral, el coseno de pi menos el coseno de 0 y coseno de pi es menos 1 y coseno de 0 es 1, pero queda negativo con el signo menos que está aquí. Por ende resto menos 1 me queda menos 2 y el menos con el menos que está afuera se me cancelan y el 2 con el 2 que está abajo dividiendo también se me cancelan y me va a quedar que solamente tengo que el voltaje promedio
va a quedar que es Vm. Recuerden que Vm es el voltaje máximo de la función, en este caso de la función seno, dividido sobre pi. En este caso vamos a tener que la corriente promedio va a ser lo mismo que vamos a tener que hicimos anteriormente, pero en este caso para transformar de voltaje medio a corriente vamos a tener que utilizar la ley de Ohm, que nos dice que V igual I por R, y voltaje medio sobre R vamos a tener que es la corriente. Por eso que tengo que voltaje máximo sobre seno, que va a ser voltaje sobre la corriente, vamos a tener, perdón, sobre la resistencia, vamos a tener que es la corriente. Para no tener que volver a realizar toda la integral de nuevo, vamos a tener que solamente sacar la R para fuera de la integral y vamos a tener esta expresión, que va a ser voltaje máximo sobre pi R. Vamos a tener que esa va a ser nuestra corriente promedio en un rectificador de media onda. Ahora vamos a tener el caso de el voltaje RMS o voltaje eficaz, que vamos a tener que utilizar la fórmula nuevamente. El periodo va a ser 2pi, en donde termina el ciclo, y vamos a tener que esta vez integrar desde 0 a pi, que este va a ser el tramo 1. Recuerden que en el tramo 1 la función que va a prevalecer del voltaje va a ser voltaje máximo de 0 de omega t, pero esta es ver al cuadrado, más el tramo 2, que vamos a tener que el voltaje que recae en la resistencia es 0. Por ende, después yo más adelante no tiene sentido sacar la integral de 0, puesto que hacer 0 y solamente nos va a quedar la integral que está del tramo 1. Y obviamente esto va a estar todo en una raíz. Bueno, para poder resolver esta integral vamos a tener que sacar el voltaje medio, puesto que está al cuadrado. Lo saco fuera de la integral y lo elevo al cuadrado. Y para poder seguir con esta integral vamos a tener que utilizar una identidad trigonométrica, que vamos a tener que transformar seno al cuadrado de omega t a esto que está aquí, 1 menos coseno de omega t. Bueno, vamos a tener que resolver la integral de 1 y eso vamos a tener que evaluarlo en pi y 0, y eso vamos a tener que es pi, por eso lo dejé acá. Y este un medio que estaba aquí vamos a tener que sacarlo y multiplicamos 2 por 2 y por eso que ven este 4 que está acá. Ahora solamente nos va a complicar realizar la integral de coseno, pero esto no es tan difícil, puesto que vamos a tener que realizar un cambio de variable, que vamos a tener que cambiar el 2 omega t por un x, o puede ser cualquier incógnita que ustedes deseen, y esto lo vamos a tener que derivar por ambos lados de la igualdad, o sea, vamos a tener que derivar x y vamos a tener que derivar 2 omega t. Por eso es que aquí tengo una diferencial y tengo... Ahora vamos a tener que integrar el coseno de x sobre 2, puesto que este de omega t que ven aquí yo lo voy a tener que dejar solo. Por ende, si yo divido sobre 2, me va a quedar de x sobre 2 y me va a quedar de omega t solito. Por eso que este de omega t que lo ven aquí, lo tengo que dejar solito y me va a quedar de x sobre 2, y por eso que aparece este de x con el 2 que está abajo. Realizamos la integral de coseno, que es seno de x. Esto lo vamos a tener que evaluar los límites, que son pi y 0. Pero recuerden que como realizamos un cambio de variable, vamos a tener que volver a la variable anterior, que es omega t, y por eso que yo tengo que x que está aquí, reemplazarlo por, por 2 omega t. Realizamos los límites de la integral, vamos a tener que seno de 2pi menos seno de 0. Esto va a ser 0, puesto que seno de 2pi es 0, menos seno de 0 es 0, y por ende al final nos va a quedar que es 0. Y por eso que vamos a tener que el voltaje eficaz o RMS, que lo tenemos aquí arriba, vamos a tener que toda esta integral va a ser 0 y solamente vamos a tener este valor que está aquí. Simplificamos el número pi, nos va a quedar Vm al cuadrado sobre 4, todo eso en raíz. Sacamos la raíz de esto y nos va a quedar que el voltaje eficaz o RMS va a ser el voltaje máximo sobre 2. Vamos a tener que realizar el mismo procedimiento para la corriente eficaz. Vamos a tener que el voltaje sobre R va a ser la corriente, pero para ahorrarnos todo este
toda esta difícil integral o engorrosa integral, vamos solamente a tener que dividir por r